complicaciones agudas de la diabetes. Son 3 complicaciones agudas: la cetoacidosis diabética, el síndrome hiperosmolar y la hipoglicemia. La hipoglicemia en realidad no es una complicación propia de la diabetes, sino como una complicación iatrogénica del tratamiento, ya sea con drogas como la insulina o hipoglucemiantes orales. Es una consecuencia del tratamiento, una consecuencia iatrogénica. Las 2 complicaciones directamente relacionadas a la enfermedad serían la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar. ¿En qué contexto uno debe sospechar en estas enfermedades? En el contexto, ¿cuál es el escenario de un paciente que va a sospechar que está con una cetoacidosis o un síndrome hiperosmolar? Uno sospecha cuando el paciente presenta síntomas de descompensación, síntomas específicos de diabetes, ¿no? Como son las 4 P's, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. En ese contexto, si un paciente viene con esas características a consulta, ya sea en consultorio externo o la mayor parte de pacientes vienen a emergencia, entonces debemos descartar en ellos si están cursando o no con una complicación aguda. Es importante, todo paciente que viene a emergencia con las 4 P podría tratarse de una complicación aguda. Lógicamente, si descarto esa posibilidad, simplemente el diagnóstico será una diabetes mellitus descompensada o descontrolada, sin complicación aguda. Hay 2 tipos de diabetes: la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La de mayor frecuencia es la diabetes tipo 2. 90% de los pacientes son de ese tipo. Solamente el 10% de pacientes son diabéticos tipo 1. Y la diferencia es muy clara, ¿no? Los diabéticos tipo 1 se presentan a edades tempranas, ¿no? Gente menor de 35 años, son delgados, como ven en la foto, son pacientes delgados, no tienen obesidad, a diferencia del diabético tipo 2, que fenotípicamente son obesos, o por lo menos sobrepeso, con un índice de masa corporal mayor de 28. Acá en este tipo de pacientes no hay antecedentes. Cuando ustedes van a preguntar en los antecedentes familiares de diabetes, no va a existir en este tipo de pacientes. No hay antecedentes familiares. Entonces, ¿qué pasa en la etiopatogenia de esta enfermedad, de la diabetes tipo 1? El problema es que no hay síntesis de insulina, ¿no? Hay deficiencia absoluta de insulina debido a que hay alteración, destrucción de las células beta del páncreas encargado de la síntesis de insulina. Esa destrucción de las células beta va a depender de múltiples factores, ¿no? Puede ser secundaria a procesos infecciosos, que es una hipótesis que se plantea para explicar la diabetes tipo 1, o también se ha encontrado autoanticuerpos contra las células beta de los pacientes que estarían explicando esa deficiencia de insulina. Entonces, cuando hay deficiencia absoluta de insulina, lógicamente en sangre periférica vamos a encontrar hiperglicemia como respuesta a las otras hormonas que tienen el efecto contrario a la insulina, ¿no? Son las hormonas contrarreguladoras, hormonas también llamadas de estrés. Tenemos el cortisol, los glucocorticoides, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, la hormona de crecimiento, entonces el glucagón, ¿no? Todas esas hormonas tienen efecto contrario, ¿no?, de la insulina, de producir pues hiperglicemia. Entonces esta hiperglicemia está dado por el efecto de las hormonas contrarreguladoras debido a la ausencia de insulina. Pero esa ausencia de insulina no solo va a producir hiperglicemia a nivel sanguíneo, sino también va a producir efecto a nivel de otros sistemas metabólicos, como a nivel de los lípidos, ¿no? Va a incrementar la lipólisis. Entonces, si hay lipólisis,
se va a producir la beta oxidación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos se van a destruir y van a producir en ese camino, ¿no?, los cuerpos cetónicos. Y también va a haber proteólisis, ¿no? Las proteínas van a degradarse hasta aminoácidos. Entonces es el efecto de una falta de insulina. No solo hiperglicemia, lipólisis y proteólisis. Y este es el diabético tipo 2, obeso. 90% de la población diabética es de este tipo 2. En este tipo sí hay antecedentes familiares de diabetes. Se presenta en pacientes mayores de 35 años. Acá, a diferencia del tipo 1, donde hay ausencia, hay falta de producción de insulina, acá el mecanismo principal no es ese, sino es la resistencia a la insulina. Los receptores de insulina en los tejidos son resistentes a la acción de la insulina. Incluso hay algunos pacientes que va a haber hiperinsulinemia, ¿no? Va a haber sobreproducción de insulina, pero como el mecanismo principal es la resistencia a la insulina, se ve la hiperglicemia. Entonces, en los diabéticos tipo 2 en realidad hay los dos mecanismos. En algunos pacientes hay deficiencia en la producción de insulina y resistencia, los dos mecanismos. En algunos pacientes predomina uno más que otro, ¿no? Pero en la mayoría de pacientes tipo 2 lo que predomina es más la resistencia a la insulina. Entonces, cuando hay esa deficiencia de insulina, miren, en los diabéticos hay más obesidad, se va a formar cuerpos cetónicos, ¿no? Debido a que como no ingresa glucosa a la célula sensa como que no hay glucosa, hay hipoglicemia. Y la única fuente de obtener energía del organismo es la glucosa. Si la célula no tiene glucosa, tiene que obtener energía, el ATP, de otra molécula. Y el segundo mediador a través del cual el organismo puede obtener glucosa son las grasas. Entonces viene la lipólisis. Y finalmente, si es que se acaban las grasas, entrará la proteólisis, las proteínas. Eso es una cadena que se presenta siempre que hay ayuno prolongado, por ejemplo, o en todo caso, como en este caso, en la diabetes, cuando no hay insulina. Entonces, cuando el organismo quiere obtener energía de las grasas, se produce el fenómeno de beta-oxidación, ¿no? La beta-oxidación de los ácidos grasos. Y en el metabolismo de este proceso se sintetizan los cuerpos cetónicos, ¿no? Estos cuerpos cetónicos son ácidos grasos débiles que disminuyen el pH sanguíneo y producen lo que se llama cetoacidosis diabética. Normalmente nosotros producimos, sí, normalmente producimos, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Cuando ya se sobrepasa esos límites debido a que no hay insulina o hay resistencia a la insulina, ya viene el cuadro patológico de cetoacidosis diabética. Cuando hay obesidad, ¿no? La obesidad tiene que ver con resistencia a la insulina, ¿no? Y si hay resistencia a la insulina, hay una deficiencia relativa de insulina que nos está produciendo la hiperglicemia. Como también hay cierto grado de alteración, deficiencia en la producción de insulina, ¿no? En el tipo 2 hay cierto grado de producción de insulina, no está afectado completamente, de tal manera que la lipólisis disminuye. Acá está, miren, la disminución de la liberación de insulina en el páncreas, ¿no? Lo que va a producir es disminución de la captación de glucosa a nivel periférico, ya sea a nivel muscular o hepático, y eso va a producir hiperglicemia. La obesidad, ¿no? También produce resistencia a la insulina y nos va a llevar finalmente a la hiperglicemia. También lo que en la diabetes mellitus, lo que va a pasar cuando hay deficiencia de insulina, también que se incrementa la producción de glucosa hepática. ¿Y cómo es que se incrementa la producción de glucosa hepática? A través de la vía de la gluconeogénesis. ¿Saben? ¿Se recuerdan qué es la gluconeogénesis?
formación de glucosa, no a partir, ¿no? O por formación de glucógeno, no a partir de la glucosa, sino ¿no? a partir de los aminoácidos. Esa es la gluconeogénesis. Como vimos en la lámina anterior, se incrementaba el proceso de proteólisis, había más aminoácidos y esos aminoácidos ingresaban a la vía de la gluconeogénesis para formar glucógeno y obtener energía. Entonces se incrementa la producción, ¿no? de glucosa a nivel hepático. Hay una serie de defectos como es resistencia periférica a la insulina, disfunción de las células beta por lo cual no se produce una suficiente cantidad de insulina. Hay sobreproducción de glucosa hepática por el mecanismo de gluconeogénesis, todo eso lleva a la hiperglicemia. Hay aumento del glucagón, que es una hormona contrarreguladora, nos lleva a hiperglicemia. Y acá hay otra molécula, las incretinas. Estas moléculas han servido mucho en los últimos 5 años para sintetizar nuevas drogas para tratar de controlar esta enfermedad. Estas incretinas normalmente se incrementan en el estado postprandial, ¿no? y estimulan la síntesis de insulina. Hay dos incretinas, la GLP-1, que es la principal, el polipéptido ligado al glucagón tipo 1, que lo que hacen básicamente es en el estado postprandial. Después que uno come, se incrementan estas incretinas y esto estimula la síntesis de insulina. Estas incretinas fueron descubiertas porque cuando hicieron experimentos en animales, se veía que los animales que eran alimentados con carbohidratos, glucosa, elevaban más la insulina que aquellos animales que se le administraba dextrosa por la vena. Entonces había algún factor que hacía que se libere más insulina en el estado postprandial, cuando uno recibe glucosa a través de la vía oral, endovenosa, y esas eran las incretinas. Así se descubrió las incretinas. Y entonces después se desarrollaron fármacos, ¿no? justamente que estimulaban a las incretinas, estimulaban a la GP1. El deterioro de la producción de la secreción de insulina también nos llevará a hiperglicemia. Hay un incremento de la producción de glucosa por la gluconeogénesis, ¿no? Y también hay disminución de la captación de glucosa por todos los tejidos periféricos por la resistencia a la insulina. Todo lo que nos lleva es a la hiperglicemia. Para hacer el diagnóstico de diabetes, ¿no? se usa principalmente una prueba que se llama la glucosa en ayunas, o también tenemos el test de tolerancia a la glucosa. Pero básicamente hacemos el diagnóstico de diabetes con la glicemia en ayunas. El test de tolerancia a la glucosa, ¿no? el test de tolerancia a la glucosa solo se indica en dos condiciones. Cuando por algún motivo el paciente ya viene a mi consulta con una glicemia basal, una glucosa basal en ayunas, en el rango de intolerante, se va entre el rango de 110 y 125. Ese es el rango de intolerancia. Entonces, si tengo una intolerancia de ayunas, es indicación para aplicar el test de tolerancia a la glucosa. Dicho de paso, el gol estándar, la prueba definitiva para hacer el diagnóstico de diabetes es el test de tolerancia a la glucosa. Pero como si bien es cierto que esto es una prueba invasiva, es sumamente inocua, pero si yo comparo una glucosa basal en cuanto a costos es como 10 veces más que una glucosa basal. El paciente tiene que tomarse una basal, a las 2 horas tiene que estar 2 horas en laboratorio, tiene que perder 2 horas de trabajo, y todo eso es costo. En cambio, la glicemia basal le digo que venga en ayunas, mínimo de 8 horas de ayunas, y le tomo una muestra de sangre y eso. Esa es la razón por la cual no se utiliza tanto el test de tolerancia a la glucosa. Uno prefiere hacer el diagnóstico con una glicemia.
Entonces el test de tolerancia a la glucosa una indicación es intolerancia a la glucosa de ayunas, y la otra indicación, si yo tengo un paciente que viene al consultorio por cualquier motivo, veo que es obeso, es hipertenso, tiene antecedentes familiares de diabetes, es decir, es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, en ese paciente de frente deberé pedir un test de tolerancia a la glucosa para descartar, o de repente ya es un intolerante o un diabético. Entonces miren, hay dos rangos de intolerante: el intolerante de glucosa de ayunas, al que le he aplicado la glucosa basal, y el otro será el intolerante verdadero, al que le he aplicado el test de tolerancia a la glucosa. Entonces el rango normal entre 70 y 110, esto está mal, 110 acá, entre 110 y 126 intolerante, y más de 126 ya es diabético. ¿No? Acá tengo otra tablita, acá está. Entonces esta es la glucosa en ayunas, estos son los rangos de diagnósticos, y acá está el test de tolerancia a la glucosa. Normal a las 2 horas, una glucosa menor de 140, intolerante en 140 y 199, y diabético más de 200. Para hacer el diagnóstico de diabetes hay ciertos criterios. Lógicamente yo les dije que voy a aplicar la glicemia en ayunas, pero como no es el gol estándar, su especificidad y sensibilidad es menor que el test de tolerancia a la glucosa. Entonces, ¿qué se ha hecho para incrementar esa especificidad y sensibilidad de esta prueba? Entonces, si el paciente viene con síntomas específicos, las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia, etc., y ustedes encuentran una glucosa mayor o igual a 126, entonces se hace el diagnóstico definitivo que es un paciente diabético con una sola medición de glucosa en ayunas. Pero ¿qué pasa si el paciente viene asintomático o con síntomas inespecíficos? Por ejemplo, ¿cuáles? Que se debe haber hecho, ¿no? Puede venir por mareos, fatiga, prurito, astenia, nada más, ¿no? Pero eso podría yo decir, este es un ansioso, pues una ansiedad, puede hacerme confundir, no nada específico de diabetes, en ese caso. O de repente es asintomático, veo que es obeso, hipertenso, ¿no? Asintomático, tiene antecedentes familiares, alta probabilidad de ser diabético, ¿no es cierto? Entonces en ese caso, ¿no? Vamos a pedir, si son asintomáticos, 2 glucosas en ayunas en días diferentes, mayor o igual a 126, hacen el diagnóstico de diabetes. Acá está, si es asintomático subclínico, 2 medidas de glucosa más de 126 hacen el diagnóstico. Si tiene las 4 P, polidipsia, poliuria, polifagia, peripeso, solamente una glicemia mayor o igual a 100. Una glucosa al azar, ¿no? Viene el paciente a emergencia por una hemorragia digestiva alta, le toman la glucosa, viene con trastorno en el sensorio, no sabe si ha comido, no saben, ese es el azar, ¿no? Cualquier momento le toman una glucosa, sale mayor de 200 miligramos por decilitro, eso definitivamente es diabetes, ¿no? Ese es otro criterio diagnóstico, ¿no? Una glicemia al azar mayor de 200 definitivamente es diabetes. Si ustedes se recuerdan la lámina anterior, ¿no? Cuando ya yo hago el test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Es mayor o igual a 200, lo mismo, ¿no? O sea, si yo tengo un adecuado metabolismo de los carbohidratos, yo tengo un banquete de esos bravos, como bastante, a las 2 horas no voy a superar, no debo superar los 140, ¿no? Eso es normal, a las 2 horas yo voy a tener menor de 140 por más que coma abundante. Pero si ya tengo algún trastorno del metabolismo del carbohidrato, voy a quedar en esta fase, o estaré muy intolerante, o ya seré diabético. Entonces ese es el principio de la glicemia al azar. Una glicemia más de 200 definitivamente es diabetes. Esto es parecido, esto es ya para explicar las alteraciones que hay en la cetoacidosis diabética. Ya habíamos dicho que todos los mecanismos que nos llevaban a la hiperglicemia, ¿no?
la falta de insulina, incremento de las hormonas reguladoras, contrarreguladoras, la resistencia a la insulina. Entonces todo nos lleva a hiperglicemia. Entonces esa hiperglicemia finalmente a nivel renal, ¿no?, nos va a dar glucosa. Entonces acá lo que deben recordar de fisiología, cuál es la tasa de filtración glomerular de la glucosa, a partir del cual 180. Empieza a aparecer glucosuria. Normalmente no tenemos glucosa en orina, ¿no es cierto? Entonces cuando el riñón empieza, o cuando la glicemia en ayunas es mayor de 180 miligramos por decilitro, empieza a incrementarse proporcionalmente la cantidad de glucosa en orina. Aumenta la glucosa. Esto permite explicar por qué pacientes pueden estar asintomáticos por mucho tiempo. Lógico, cuando empieza a pasar glucosuria, el paciente va a presentar diuresis osmótica, entonces viene la poliuria. Si hay poliuria, se incrementa la sed, hay polidipsia, hay síndrome poliuria-polidipsia. Pero si el paciente tiene 150, 140, mayor de 100, en el rango entre 126 y 180, ese paciente va a estar hiperglicémico pero asintomático, o de repente con síntomas inespecíficos, y así va a estar meses o años. Entonces, cuando uno diagnostica por primera vez un diabético, resulta que ya tiene retinopatía, ya tiene nefropatía, ya tiene neuropatía. ¿Y por qué si recién lo estoy diagnosticando? Recién lo está diagnosticado porque recién está haciendo síntomas, pero ha estado varios meses o años, no podemos saber cuándo, ¿no?, el paciente ha estado hiperglicémico y ha estado haciendo daño de órgano blanco. Cuando aparecen las 4P, lógicamente ese paciente tiene más de 180 miligramos. Tendrá 200, 250, 500, etc. Ahí recién va a presentar síntomas. Era lo mismo, ¿no? Todas las hormonas contrarreguladoras tienen ahí arriba: epinefrina, las catecolaminas, el glucagón, cortisol, hormona de crecimiento, estimulan la gluconeogénesis, formación de glucógeno a partir de la aminoácido, la glucogenólisis, producción hepática de glucosa. Todo nos lleva a eso, a hiperglicemia. Hay lipólisis, liberación de ácidos grasos, que nos va a llevar a la cetogénesis, formación de cuerpos cetónicos, y además habrá resistencia a la insulina. Entonces todo eso nos explica el cuadro, ¿no? El cuadro clínico de una cetoacidosis. Esto mismo, ¿no? La lipólisis, se libera gran cantidad de ácidos grasos libres, los cuales nos van a originar los cuerpos cetónicos, el acetato, el beta-hidroxibutirato, que finalmente nos va a producir el cuadro de cetoacidosis diabética, y la hiperglicemia, por lo que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar de ya vamos a la clínica, ¿no? Ya hemos explicado la fisiopatología de cómo se produce la cetoacidosis debido a la falta de insulina, ¿no?, a la beta-oxidación de los ácidos grasos, y ahí viene la cetoacidosis. Clínicamente, ¿cómo voy a sospechar? Primero, estaré en el escenario, el contexto que les decía, del paciente con las 4P. Eso es lo primero. Porque si está asintomático, subclínico, no voy a sospechar pues que es una cetoacidosis. Tiene que haber las 4P. Y a veces pasa que no preguntan, ¿no? Entonces el paciente viene, de repente, cuando eso pasa, cuando hacemos las prácticas hospitalarias, paciente diabético, ¿no?, su glucosa está tanto, y tiene ya el diagnóstico de cetoacidosis, y le han preguntado si tiene las 4P, no le preguntaron. No tiene, no es que no tiene, sino que no le preguntaron. Por eso la historia clínica tiene que estar dirigida, ¿no? Tiene que uno preguntar. Si uno no pregunta, el paciente no te va a decir, excepto porque sea muy buen informante o sepa mucho o algo de medicina para que te dé la información, ¿no? Si no, no la van a obtener. Entonces, ¿cómo voy a sospechar? Las 4Ps. ¿Qué más? ¿Cuál es el signo de alarma, el signo de sospecha de una cetoacidosis diabética?
la respiración de Kussmaul, ¿no? La respiración de Kussmaul es un paciente taquimneico, ¿no? Y además con respiraciones profundas, está con polimneicos a su vez, ¿no? Son respiraciones bien profundas. Eso aparece generalmente cuando el pH está menor de 7.2, en una acidosis moderada. Entre 7.2 y 7.3, ¿no? El paciente de repente no tiene respiración del Kussmaul, pero sí va a estar taquimneico. Ustedes van a encontrar una frecuencia respiratoria más de 20, 24. Examinan, cuando uno ve taquimnia, uno dice, pues, ¿por qué está taquimneico el paciente? Debe tener un cuadro respiratorio, ¿no? Una neumonía, por ejemplo, o es un asmático. Uno examina aparato respiratorio normal. ¿Por qué otra cosa podría estar taquimneico? Cardíaca, una insuficiencia cardíaca. Examina, no hay irritación yugular, los pulmones, el murmullo pasa bien a ambos campos pulmonares, no está edematoso, no hay signos de insuficiencia cardíaca. Entonces es una taquimnia aparentemente sin causa. Ahí uno debe estar sospechando que estoy frente a una satoacidosis diabética. Esa taquimnia es como respuesta compensatoria a la acidosis metabólica. Se incrementa estos cuerpos cetónicos, el bicarbonato baja. Entonces, ¿quién tiene que tratar de estabilizar el pH? El pulmón. Entonces, ¿qué hace el pulmón? ¿Se recuerdan de la fórmula, de la ecuación de Henderson-Hasselbalch? ¿No? El organismo trata siempre de mantener un pH estable entre 7.35 y 7.45. Entonces, si baja el bicarbonato, el PCO2 también baja. Si el PCO2 sube, el bicarbonato sube. Siempre se movilizan en la misma dirección. Entonces, la cetoacidosis baja el bicarbonato. Es una acidosis metabólica. Entonces, ¿quién va a compensar? El pulmón. Entonces empieza a hiperventilar. Entonces, para hiperventilar hace taquimia, ¿no? Eso es lo que uno no va a encontrar en la clínica. Un paciente taquimneico con función respiratoria y cardíaca normal. En ese contexto uno debe sospechar que este paciente está haciendo una acidosis metabólica. Además va a haber náuseas y vómitos, dolor abdominal, deshidratación, trastorno del sensorio. El trastorno del sensorio básicamente es por la deshidratación, el incremento de la osmolaridad. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Acá tienen ustedes. pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 15, cuerpos cetónicos en orina o cetonemia. Acá en el Perú no medimos cetonemia, solo medimos cuerpos cetónicos en orina. Anion gap elevado mayor de 12. La non-gap es la diferencia entre aniones y cationes, ¿no? Es fácil obtener si tienen electrolitos, lo pueden medir. Sodio, ¿no? Más potasio, menos cloro, menos bicarbonato, ¿no? Ese anion gap no debe pasar de 2. Glucosa entre 200 y 600. El anion gap, en realidad, todo organismo vivo, toda molécula, no necesariamente organismo vivo, toda molécula tiene carga neutra, ¿no? Si no es inestable, ¿no? Por ejemplo, el sodio se une al cloro, ¿no? En la naturaleza está como cloruro de sodio, no está como sodio. El organismo igual, el organismo tiene que ser carga neutra. Entonces este anion gap en realidad no es que estemos cargados positivamente, ¿no? Que sino esa diferencia de 8 a 12 mil equivalentes se debe a los ácidos no medibles. ¿Cuáles son los ácidos no medibles? Los fosfatos, los sulfatos, las proteínas. Todas las proteínas tienen carga negativa igual a hemoglobina. Entonces, todo ese conjunto de ácidos grasos no medibles es de 8 a 12. ¿Qué pasa? Se aumentan los cuerpos cetónicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a aumentar esa brecha, esa diferencia. Ya no va a ser 12, como se incrementan estos ácidos grasos débiles, que también son no medibles, se incrementa más de 12. Es un anion gap elevado. Esto solamente es un indicativo, la glucosa generalmente está en este rango, pero no es un criterio absoluto. Pero si se tiene uno más de 600, ya no va a sospechar que esta es una cetoacidosis.
lo más probable es que este paciente está desarrollando un síndrome hiperosmolar. Trastornos electrolíticos en la cetocidosis. Pues el sodio corporal total en el cetoacidótico, ¿no? Pues, está disminuido. Ahora, la concentración de sodio, ¿no? Es lo que yo tomo cuando yo pido electrolitos en sangre, lo que me dan es la concentración de sodio. Entonces va a haber hiponatremia. Pero esa hiponatremia puede ser una pseudohiponatremia. Hay que recordar que el sodio va a variar de acuerdo a la glicemia. Por cada 100 gramos o miligramos de glucosa que aumenta en sangre, el sodio baja más o menos 1.6 miligramos. ¿Por qué es eso? Si tienen hiperglicemia, el intravascular, ¿no? Aumenta la osmolaridad del intravascular. Para tratar de mantener la osmolaridad, tiene que salir líquido del intracelular hacia la sangre, hasta el extracelular, para tratar de mantener el equilibrio. Entonces, como sale el líquido del intracelular hacia la sangre, diluye, entonces hay hiponatremia. Hay más líquido con la misma cantidad de soluto, el sodio. Entonces, baja. Entonces, eso es necesario hacer esta corrección, y para eso está la fórmula. Sodio medido más 2.4, el sodio medido menos 100 entre 100. Si esto, después de desarrollar esta fórmula, está menor de 135, el sodio normal es de 135 a 145. Si está menor de 135, entonces estaría hablando de una hiponatremia verdadera. ¿Okay? Ahora, esta hiponatremia lógicamente puede verse que el paciente está vomitando, náuseas, vómitos, puede haber hiponatremia. El potasio corporal total está disminuido, ¿no? Pero ¿cómo encontramos en el paciente el potasio cuando pedimos un cetoacidótico? Normal, ¿no? Normal. ¿Pero por qué está normal? Es por el mecanismo de compensación. ¿Qué pasa cuando hay acidosis? Cuando hay acidosis hay un intercambio iónico. Hay muchos iones hidrogeniones en la sangre. De tal manera, para tratar de neutralizar esto, se mete dentro de la célula. Y en compensación sale el potasio fuera de la célula. Entonces, nos estaría dando aparentemente un potasio normal, pero eso es como consecuencia de la compensación, de la acidosis. ¿No? La acidosis saca potasio de la célula, mete ion hidrogenio y saca potasio de la célula. La insulina, ¿qué hace la insulina? Mete potasio dentro de la célula, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Si es un diabético tipo 2 o tipo 1, no hay insulina, por lo tanto, el potasio va a salir fuera de la célula. Entonces, tanto la disminución de la insulina como la acidosis estimulan la salida del potasio fuera de la célula. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a tratar a estos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación, insulina, infusión endovenosa. Entonces, cuando uno empieza a darle insulina, lo que le faltaba, se rompe esa regulación, ¿no? Esa falta de insulina hacía que haya más potasio fuera de la célula. Pero como ya le estoy dando insulina, todo el potasio empieza a ingresar. Pero como le estoy dando insulina, también voy a disminuir la beta oxidación de los ácidos grasos. Ya mejoro el pH, ya no hay acidosis. La acidosis es la que mantenía el potasio fuera de la célula, empieza a entrar potasio. Entonces, si yo no doy potasio a este paciente y empiezo la terapia solamente con insulina, voy a producir una hipopotasemia. Y si hay hipopotasemia, puede haber todas las complicaciones, básicamente cardíacas, que es lo que uno teme, ¿no? Puede haber arritmias cardíacas, incluso paro respiratorio, paro cardíaco por hipercalemia, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Entonces, la hidratación en el primer momento, el primer frasco podría ser solamente cloruro de sodio. A partir del segundo ya tengo que adicionar cloruro de potasio, ¿no? El calio, tengo que agregar calio para evitar que el tratamiento con insulina me lleve a una hipocalemia. Entonces, pero el potasio corporal total está disminuido.
La mayor parte de pacientes, el potasio sérico cuando uno lo mide, de forma normal, en algunos pacientes puede estar disminuido, como lo explica acá. ¿En qué caso voy a encontrar hipercalemia? No es usual, ¿no? No es usual cuando ya hay una acidosis severa. Acidosis severa, ¿cuál se llama acidosis severa? Con pH menor de 7. Realmente esto es un paciente que tiene poca probabilidad de sobrevida, ¿no? Un pH menor de 7 es cierto, parecería que fuera poco, ¿no? Si el pH normal es 7.35, 7.3 casi nada, 7.2, 7.1, 7. Parece que no se fuera nada, son décimas de puntaje. Pero tener un pH 6.9 o 7 es severo, ¿no? Alta mortalidad. En esos casos, por este intercambio que hemos explicado iónico, ¿no? De la acidosis, ¿no? Mete ion hidrogenado y sale potasio, puede haber hipercalemia. Entonces, si hay hipercalemia, me debe ser sospechar que es una acidosis severa y mal pronóstico. Esto es para ver el síndrome hiperosmolar. En el síndrome, la cetoacidosis diabética es más frecuente en el diabético tipo 1, ¿no? Porque no produce insulina. El tipo 2 también lo puede presentar, pero es más infrecuente. En el tipo 2 lo que es más frecuente es este síndrome hiperosmolar, ¿no? Como no tiene una deficiencia completa de insulina, cuando hay algo de producción de insulina, es difícil que el paciente vaya a cetoacidosis, ¿no? Por eso que cuando uno empieza tratamiento para el diabético, por la dosis mínima que esté recibiendo, va a ser difícil que desarrolle cetoacidosis. Entonces no nos preocupamos cuando el paciente está recibiendo, no importa mínimo, el paciente de repente está hiperglicémico, 200, 250, pero está con insulina, ¿no? Ese paciente no hay apuro, ¿no? No hay apuro en tratar de controlarlo rápido. Ese poco de insulina que recibe va a evitar una complicación aguda como es la cetoacidosis. Entonces, en el tipo 2, como produce algo de insulina, no va a haber la beta oxidación de los ácidos lácticos, ¿no? No va a haber cuerpo cetónico, no va a haber acidosis. Lo único que va a haber es hiperglicemia. Esta hiperglicemia produce glucosuria, polidipsia, poliuria, y eso es lo que deshidrata al paciente, ¿no? Finalmente, solamente va a haber gran deshidratación, aumento de la osmolaridad, pero cuerpos cetónicos normales. Es la única diferencia, el resto es igual. ¿Cómo voy a sospechar? ¿Cuál va a ser mi signo de sospecha en un hiperosmolar? Es la deshidratación severa. Incluso este paciente puede venir por hipotensión arterial, por shock hipovolémico. Entonces, eso me va a llamar la atención, la deshidratación severa. Igual, el contexto va a ser igual, el paciente con las 4 P's. En este caso está con gran deshidratación. El cetoacidótico también se deshidrata, pero no es tanto como el hiperosmolar. Puede haber trastorno del sensorio, y el diagnóstico definitivo se hace calculando la osmolaridad, ¿no? Y acá está la fórmula de la osmolaridad: doble el sensorio, glucosa entre 18, urea entre 6. Con eso calculan si tienen más de 310, algunos autores dicen más de 320, no se hace el diagnóstico de síndrome hiperosmolar. Usualmente la glucosa encontramos más de 6. Para complicar el asunto, hay pacientes que tienen las dos cosas. Tienen cetoacidosis diabética más hiperosmolar, ¿no? Se verá que hay pacientes que vienen con una respiración de 28, aparato respiratorio y cardíaco normal, y le encuentran una deshidratación severa, ¿no? Entonces tienen los dos trastornos, cetoacidosis más hiperosmolar. El potasio corporal también está bajo, usualmente lo voy a encontrar normal en sangre o disminuido. Y esta es la otra complicación como consecuencia del tratamiento, ya sea con insulina o medicinales orales, ¿no? La hipoglicemia. Las manifestaciones clínicas de la hipoglicemia básicamente son producidas por la descarga adrenérgica.
por las catecolaminas. Todas estas manifestaciones son por descarga adrenérgica. Es lo mismo que yo puedo ver, por ejemplo, en el feocromocitoma. ¿No? El feocromocitoma es un tumor de la médula adrenal que produce catecolaminas. Entonces voy a ver también diaforesis, va a haber frialdad distal porque hay vasoconstricción periférica, debilidad, temblor distal, ansiedad, palpitación. Entonces son todas esas síntomas de descarga adrenérgica. Al paciente siempre debe recomendársele cuando yo voy a empezar tratamiento estos síntomas. Decir el señor, si usted empieza a sentir palpitación, sudoración fría, tiene sensación de hambre, visión borrosa, probablemente está haciendo hipoglicemia, así que tiene que comer algo. La regla general siempre es, si el paciente usa insulina, básicamente insulina, tiene que comer. Y si no come, no se aplique, esa es la recomendación. Si por algún motivo usted está con vómitos, diarrea, y no va a comer, no se administre insulina, porque va a venir con hipoglicemia. Dependiendo, hay hipoglicemias asintomáticas, ¿no? Porque eso pasa generalmente encima de los 50, entre 50 y 70, ese rango, son asintomáticos. Uno solamente lo va a descubrir cuando toma una glicemia, si no, no la descubre. Si ya la glucosa sigue bajando, y si por ejemplo encontramos 20 de glucosa, ese paciente ya va a entrar va a ser trastorno sensorio, va a estar en sopor o ¿no? Habrá confusión, irritabilidad, cefalea, cambios del comportamiento, puede haber diplopia, que es visión doble, incoordinación, convulsiones y coma. Si uno no se da cuenta de esta hipoglicemia, y esto pasa a veces en la noche, ¿no? El paciente a veces está con sudoración, llama a la enfermera no le hace caso, y se pierde trastorno de sensorio. Queda así. Eso de repente pasó 11 de la noche, ¿no? Entonces pasamos visita temprano, 8 de la mañana, el paciente que le ha pasado no despierta. Señor, ayer estaba hablando, nada. Glucosa, 10. Pero todo paciente con una hipoglicemia mayor de 6 horas ya tiene cambios irreversibles, va a haber secuelas irreversibles. Ese paciente puede quedar con deterioro cognitivo, convulsiones a repetición, puede haber también el signo de focalización, entonces porque ya la hipoglicemia ha dado daño irreversible. Si es antes de las 6 horas, el paciente va a recuperarse completamente. A veces uno lo descubre a la hora, a la media hora, 20 o 10 de glucosa en sangre. Uno administra generalmente 3 o 4 ampollitas de Vestosas al 33%, y el paciente a los 5 o 10 minutos despierta completamente. Otro más rápido, mientras estás infundiendo ya están reportando. Entonces eso es si es hipoglicemia, tiene que responder rápidamente. Si es hipoglicemia y tú le das y no responde después de media hora, ese paciente probablemente ya ha estado más de 6 horas con hipoglicemia y ha hecho cambios irreversibles. La hipoglicemia nocturna es de la que más tememos porque puede pasar desapercibido, cefalea matutina, laxitud, sudoración nocturna, mareos, pesadillas, intranquilidad durante el sueño. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de Somoy. Eso pasa cuando uno está dando tratamiento con insulina. Entonces uno encuentra, cuando damos tratamiento con insulina, pedimos 3 controles de glucosa, 4 de la tarde, 10 de la noche y 6 de la mañana, para ver cómo está la dosis con el desayuno, la dosis del almuerzo y la dosis de la cena. ¿No? A las 4 de la tarde me está evaluando la dosis tanto del desayuno como del almuerzo. La glucosa de 10 de la noche me está evaluando la dosis del almuerzo y la cena, y el de las 6 de la mañana la de la noche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? 4 de la tarde, glucosa 100. 10 de la noche, glucosa 90. ¿Sí? Está controlada ese paciente. 6 de la mañana, encontramos glucosa 180. En la tarde y en la noche estaba muy bien el paciente, 80, 90 de glucosa normal, y en la mañana hace 180.
Si uno podía interpretar eso diciendo, le falta dosis en la noche, por eso que en la mañana está haciendo hiperglicemia. Y yo le aumento la dosis en la noche, de repente está con 3 unidades en desayuno, 3 en el almuerzo y 3 en la noche. Le aumento en la noche, ya no le voy a poner 3, le voy a poner 6. Y al día siguiente queda hipoglicemia, ¿no? Encuentras que puede ser 4 de la mañana o de repente en la noche hace ya hipoglicemia de síntomas. Eso es el fenómeno de Somogy. ¿Qué pasa el fenómeno de Somogy? Si tú tienes controles adecuados a las 4 y 10 de la noche, significa que la cantidad de insulina es adecuada para el paciente. Y en la mañana, eso que estás viendo como hiperglicemia, no es que le falte insulina, sino que te estás pasando de insulina. Entonces, como te estás pasando de insulina, estás haciendo hipoglicemia. Pero la hipoglicemia todavía no es tan severa, de tal manera que los mecanismos contrarreguladores, todas esas hormonas contrarreguladoras que hemos visto, catecolaminas, ACTH, hormona de crecimiento, todas esas actúan generalmente en la madrugada, ¿no? 4 o 8 de la mañana, en ese momento. Entonces hacen hiperglicemia, reactiva la hipoglicemia que yo le estoy produciendo por el insulina. Entonces aparentemente encuentro hiperglicemia. Ahí el manejo, ¿qué cosa es? Más bien disminuir la dosis de la noche. ¿Cómo yo corroboro un Somogy? Un Somogy corroboro pidiéndole una glicemia a las 4 de la mañana, ¿no? Porque yo lo otro es a las 6, ya a las 6 ya está haciendo hipoglicemia. Pero a las 4 o 3 de la mañana voy a ver que ese paciente está haciendo una hipoglicemia asintomática, ¿no? 40, 50. Y como mecanismo compensatorio hace la hiperglicemia reversa. ¿Okay? No sé si hay respuesta o preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, vamos a pasar al otro.